Nueva que agregamos a nuestro repertorio lingüístico es como una joya en el tesoro de nuestra comunicación, aportando brillo y sofisticación a nuestras ideas. Bienvenidos queridos amigos convencedores a nuestro podcast en el que compartimos diferentes ideas, herramientas, sugerencias y también experiencias sobre lo que significa la oratoria aplicada al convencimiento. Quédate con nosotros porque hoy vamos a tener la segunda parte de un tema que ha sido de mucho interés en algunos de ustedes. ¿Cómo utilizar un vocabulario más abierto? Palabras de uso poco común, pero también el hecho de reconocer que al tener más opciones de palabras podemos aprovechar incluso nuestro impacto con aquellos que nos están escuchando. En la vez anterior leíamos un cuento de nuestro querido amigo Luis Ángel, donde tenemos la oportunidad de ver palabras nuevas que simplifican en cierto sentido la sintaxis, pero que amplifican también el significado y el embellecimiento de las ideas que se están transmitiendo. Por eso te quiero invitar a que nos dejes en este momento tus comentarios, tus ideas y tus preguntas sobre el uso de las palabras. Estaremos muy contentos de poder recibir todos tus mensajes y poder atender tus preguntas. Y sin más dilación quiero dar la entrada a un gran amigo, gran mentor, que tiene amplia experiencia en la comunicación, pero también en formar líderes, comunicadores, convencedores. Un gran amigo con el que hemos tenido esta participación en los podcasts y que verdaderamente ha sido de mucho aprendizaje, muchísimo. Y sé que viene todavía más. Así que doy la bienvenida y quiero que por favor todos los que estamos escuchando en este momento, desde nuestras casas, desde nuestra habitación, no importa el lugar en el que nos encontremos, demos un fuerte aplauso a Luis Ángel Sáenz Pérez. Bienvenido, querido amigo, gracias por estar aquí. Querido Mario, queridos amigos convencedores, de nuevo aquí estamos. Y con el gusto de siempre, tratando de compartir aquello que sea benéfico para todos. Algo que verdaderamente nos ayude en este camino de la comunicación, en esta forma en la que tratamos de encontrar cómo comunicarnos con la efectividad necesaria para evitar que no se comprenda o no se entienda lo que dices. Es por eso que intentamos que las palabras vestirlas de tal manera que éstas sean las adecuadas en el mensaje que estás transmitiendo. Que de pronto no sea una palabra que no se entienda, una palabra totalmente desconocida, y que lo único que logre es que quien esté escuchando de pronto diga, pues ya me perdí, ya no entiendo qué está pasando aquí. Hoy vamos a continuar, porque ya empezamos la ocasión anterior, compartiendo un cuento, uno de mis cuentos, también me gusta escribir. Y en este cuento se me ocurrió la idea de usar palabras poco comunes, palabras que no son muy usuales, pero que tienen un gran significado en cualquier mensaje, en cualquier forma en la que tú quieras emplearlas. Pero desde luego se necesita saber el significado de cada una de ellas y cómo es que lo aplicamos, en este caso, en un escrito. Nosotros hablamos de oratoria y hablamos de alguien que convenza a través de la comunicación oral, pero también se vale que tú escribas tu discurso. Eso también es lo correcto. Escribir, hacer un boceto de tu discurso, posteriormente pulirlo y lograr después que si esa palabra que tuviste que incluirla de momento no se entienda, de alguna forma dar a conocer qué significa. Así que le voy a pedir a mi querido amigo Mario que continuemos
con el cuento que empezamos la vez anterior y que ejemplifica de alguna manera las palabras de las que hablaba. Adelante, querido Mario. Y creo que no te escuchamos. Perfecto, ahora ya. Ya Muy estamos bien, por de aquí. Gracias, acuerdo, sí, querido sí. amigo. Decía que estoy poniendo en pantalla tu cuento que estábamos leyendo la vez anterior, en el que hay varias palabras que has utilizado y que yo tenía curiosidad por saber por qué las estás utilizando de esa manera. Así que esto es algo interesante que nos va a permitir a todos nosotros descubrir el uso de estas palabras dentro de la oratoria. Voy a continuar con el cuento en la parte que dice así. Después de eso me llenó de júbilo, de algo tan hermoso, que ya no pude posponer mi decisión. Tengo que decirle lo que siento por ella. Es ineludible que se lo diga. Así que me preparé con lo mejor de mi elocuencia para convencerla de lo que podríamos lograr ahora que ya éramos amigos. Tan amigos. Así que quiero hacer un alto ahí con esta palabra elocuencia. Que aunque yo lo he escuchado en muchas ocasiones, también he tenido esa duda. ¿Por qué se ocupa tanto elocuencia? Por el contexto yo puedo entender, querido amigo, que lo estás utilizando como buen decir, tal vez, buen hablar. Me preparé con lo mejor de mi elocuencia. Mira, te lo podría decir en términos muy cotidianos, con mi mejor verbo. Así yo lo vería. Sí, Me voy a preparar con mi mejor verbo para convencerla de que podríamos lograr ahora que ya éramos tan amigos, de todo lo que podríamos lograr. O sea, elocuencia para mí es echar un buen verbo. Pero en lugar de decir eso, echar un buen verbo, elocuencia. Eso es lo que yo creo por contexto. Pero por favor compártenos cuál sería el enfoque de utilizar esta palabra. claro que sí, querido amigo Mario. Todos sabemos que la oratoria es el arte del buen decir, del buen hablar. Y esta palabra juega un papel preponderante cuando queremos expresar lo que en realidad significa. Es la facultad de hablar bien, pero no bien a secas, sino bien, porque puede decir bien, bueno, pues sí está hablando bien, se entiende lo que dice. En este caso es hablar con fluidez, propiedad y de manera efectiva para convencer a quien te escucha. Así que la elocuencia implica el que tu discurso, tu mensaje tenga que ser tan claro, tan directo, tan efectivo que no quede duda. De ahí que viene también otra palabra que hemos comentado en algunas ocasiones, es contundencia. La contundencia es que no quede ninguna duda de lo que estás explicando. Así que elocuencia y contundencia son casi, se puede decir que sinónimos, pero la elocuencia va todavía más allá, es el vestir la palabra, el vestir el mensaje, que en realidad se comprenda en todas sus partes. Eso es lo que significa elocuencia. De ahí que me preparé con lo mejor de mi elocuencia, de acuerdo con mi cuento, para convencerle de lo que podríamos lograr ahora que ya éramos tan amigos. Bien, muy bien. Entonces, prepararlo mejor, con los mejores recursos, para exponerlo como un aspecto de convencimiento, elocuencia. Es muy importante entonces utilizar esta palabra en lugar de decir hable de la mejor manera o como yo te lo decía de manera muy a nuestro estilo. Me preparé con mi buen verbo. Elocuencia sería la palabra más adecuada. Muchas gracias. Así que ya tenemos este aspecto, elocuencia.
Voy a continuar con la lectura del cuento porque tienes aquí otra palabra que también me está llamando mucho la atención. Y antes de ir al diccionario me gustaría escucharte a ti. El cuento dice así: lo único que en ese momento se me ocurrió fue pedirle al universo que aquello no fuera algo efímero y que de verdad coincidiéramos en lo que ambos habíamos imaginado durante tantas ocasiones que charlamos por medios electrónicos. Ahí es donde, a ver, vamos a ver, estoy pensando en lo Sí, siguiente, sí. querido amigo. Lo único que en ese momento se me ocurrió pedirle al universo que aquello no fuera algo efímero, algo como que muy superficial. Tal vez yo podría entender como algo que no representara simplemente un aspecto que va y viene. Yo creo entenderlo así por contexto, porque después dices, y que de verdad coincidiéramos en lo que ambos habíamos imaginado. O sea, que no fuera como un tipo de casualidad, sino que fuera algo que tuviera sentido para los dos. Porque estás hablando aquí en el cuento de que es algo en lo que habían hablado ya previamente a través de medios electrónicos. Es decir, como que se pretende hacer algún tipo de relación mucho más consolidada, no una relación rápida que en algún momento ya terminara. Así que para mí esto de efímero sería como que algo más, representar algo que se apaga muy rápido, algo que no durará. Entonces es como decir, lo único que en ese momento se me ocurrió fue pedirle al universo que aquello no se terminara tan rápido. Yo así lo vería, si utilizara más palabras, no se terminara tan rápido. Pero tú estás utilizando una en lugar de tres. Pero antes de otra cosa, dime, ¿sería ese el contexto? ¿O es más bien es el significado de la palabra efímero? Imaginemos el escenario. Ya nos habíamos comunicado durante muchas ocasiones por medios electrónicos. Eso está plasmado en el comentario. Pero también aclaro que en ese momento le pedí al universo que lo que había sucedido entre los dos no fuera algo efímero, no fuera algo pasajero, algo que de pronto llegó, sí, platicamos, qué bonito, y después, sino que de verdad coincidiéramos en lo que ambos habíamos imaginado. Esa es la intención de usar efímero, que no sea algo que simplemente se dio, pasó desapercibido y se acabó. Por eso lo consideré esa solicitud que no fuera algo pasajero. Muy bien, entonces sería el contenido de este aspecto de efímero que no sea pasajero, que durara más. Exacto. Entonces, qué interesante, porque hemos comentado que en la oratoria también se requiere el uso correcto de las palabras, pero en el momento adecuado. No podemos decir efímero todo el tiempo si no tiene un verdadero contexto. Cuando tú pones aquí en el cuento que aquello no fuera algo efímero, ya estás describiendo que no fuera algo tan pasajero, con una sola palabra. Y esto lo Así es. hablábamos en el podcast anterior, en el episodio anterior. Hemos creído que en nuestro idioma, en castellano o el español, tenemos que utilizar muchas palabras para expresar algo en comparación a otros idiomas como el caso del inglés, donde una palabra te puede dar un contexto muy amplio. Pero en realidad eso es un mito, porque también en nuestro idioma tenemos palabras o una palabra que puede simplificar muchas otras. Y la prueba es esta, justo este tema que estamos comentando, con este ejemplo de esta palabra efímero, elocuencia y las que ya hemos visto anteriormente. Así que vamos a avanzar, querido amigo, ¿te parece bien? Adelante, sí, por favor. Más adelante el cuento continúa así. Tengo que decirte algo, me dijo. En ese momento, mi corazón se estremeció. Claro, le dije, con una voz apenas perceptible. Tú dirás, mira Luis, durante todo este tiempo
en que nos hemos tratado, he visto en ti alguien muy comprometido, con quien creo puedo identificarme plenamente. Siguió diciendo. Desde luego, le contesté ilusionado. Muy bien, dijo. Prepárate para lo que te voy a proponer. Mi corazón duplicó su ritmo. Sí, alcancé a contestar con un leve susurro. Te invito, me dijo, a... Hizo una pausa que duró varios e interminables segundos o minutos, no lo sé. ¿A qué? Alcancé a balbucear. A mi negocio de redes de mercadeo, me contestó con gran euforia. Hago un alto, amigo, porque estoy sintiendo esta parte. La estoy sintiendo, pero bueno, antes de darte pues, digo, si me lo permites, mi opinión del cuento, Por favor, adelante. la palabra euforia. Ella te contestó a mi negocio de redes de mercadeo con gran euforia. Bueno, la palabra euforia la he escuchado en varias ocasiones como algo muy apasionado. Me imagino que te contestó con mucha pasión de a mi negocio de redes de mercadeo. No sé si eso signifique la palabra euforia. Yo lo he escuchado hoy por contexto, también de lo que leo aquí, es que mientras tú estabas balbuceando con tu corazón a tope, esperando que te dijera otra cosa, ella tuvo euforia en contestarte con tu negocio, con su negocio de redes de mercadeo. Así que, ¿la palabra euforia quiere decir te contestó con mucha pasión? ¿Es así? No. Cuéntanos. Ok. Cuando estábamos ya en esa charla en la que yo trataba de entender qué era en realidad lo que ella quería transmitirme, noté algo diferente en ella. Noté una sensación de, de gozo, de deseo de decirme las cosas, de ahí que yo alcancé a balbucear un poco porque no sabía qué es lo que en realidad me quería proponer. Cuando ya me confiesa que me quiere invitar a un negocio de redes de mercadeo, su contestación fue eufórica. ¿Y que es en realidad eufórica? Con mucho optimismo y efectivamente con mucha pasión también. Porque me lo dijo de tal manera que te quiero invitar a mi negocio de redes de mercadeo. Así imagínate a dónde te estoy invitando. No solo te estoy invitando a un negocio común y corriente, a redes de mercadeo. Así que esa euforia que ella utilizó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de que usó esa manera de expresión en la que ella me decía las cosas con un gran optimismo? ¿Qué sucedió después de eso? ¿Tu micrófono? Gracias, gracias, querido Luis. Decía que entonces te invitó con una gran pasión, pero también con optimismo. Eso significa euforia. Sí. Podría estar describiendo una, una experiencia muy, de- tal vez de inspiración, de motivación, de convencimiento en una sola palabra. Euforia. Así es. Continuemos con el texto. Sí. Dice así. Ahí terminaron mis sueños. Después de explicarle con varios ejemplos porque un negocio que consiste en recomendar a otras personas jamás te hará millonario, y de aclararle pacientemente mis múltiples razones por las que no aceptaba su propuesta, no se conformó con mi primera negativa. Siguió insistiendo concienzudamente en su firme propósito de que aceptara ser su socio. Concienzudamente es la palabra que aparece aquí y que Concienzudamente, sí. yo podría entender como neciamente.
O sea, que te insistió de manera necia, que seguía siendo necia, que tú ya le habías dado tus razones por las cuales un negocio así no a nadie hace millonario, pero siguió insistiendo concienzudamente en su propósito de que aceptara su negocio. La palabra concienzudamente debe de venir de conciencia. Y conciencia para mí significaría ser claro, tener claramente hacia dónde van las cosas, darme cuenta de lo que significa eso. Así que si siguió insistiendo concienzudamente, es como, desde mi perspectiva, sin conocer bien el significado de la palabra, siguió insistiendo que ella tenía la razón y que por eso tú tenías que aceptarlo también. Pero te dejo a ti para que nos comentes qué significa concienzudamente. Muy bien, muy bien. Como ya se dieron cuenta, en mi texto le expliqué de tal forma que en ese momento entendiera y me dijera, ah, caray, bueno, pues sí, ni modo, pues no entiendo, Luis, está bien. Lejos de hacer eso, siguió insistiendo concienzudamente, o sea, con mucha atención y con mucho detenimiento. Obviamente, no se conformó con mi respuesta. Ella simplemente lo que quería era que entrara a su negocio, porque por eso me estaba invitando. Y mi rechazo lo tomó no como una negativa de aceptar que ni modo, no quise. Al contrario, siguió detenidamente insistiendo en su propósito. De ahí que esta palabra concienzudamente implique el que ella siguió con mucho detenimiento y atención insistiendo. Perfecto, muy bien. Entonces, con atención, con detenimiento, son los Sí, sí. aspectos que implica concienzudamente. Y que es una palabra interesante porque yo no la había escuchado como parte de un cuento, pero qué bueno que está allí, porque nos hace reflexionar que podemos entonces simplificar tantas ideas en una sola palabra, o más bien condensarlas en el significado de una palabra. Ya estamos por terminar, ya casi terminamos aquí con tu cuento maravilloso y vamos a ver en qué concluye. Dice así al final. Y como yo no soy experto, entiendo que eso es lo que tú le dijiste, y Sí, como sí. yo no soy experto en el manejo de redes, tuve que solicitar ayuda y así eliminarla para siempre de mi vida cibernética, no sin antes reprocharle reiteradamente aquella tan deleznable conducta. O Fuerte, sea, fuerte. Espera, déjame tratar de entender sí, la sí. palabra reiterada. Digo, porque por contexto entiendo hacia dónde va la historia, entiendo lo que en este cuento se expresa al final. No empatizamos, tú vas por el lado de las ventas, yo quería tener una relación contigo maravillosa y no se dio. Entonces, antes hubo un reproche reiterado, eso sí lo conozco, reiterado, he ocupado esa palabra para decir que lo repetía una y otra vez. Para mí reiterado es repetición, es decir, no sin antes reprocharle repetidamente. Cuando no utilizo esa palabra, querido amigo, yo ocupo la palabra a cada ratito, o las palabras, no sin antes reprocharle a cada ratito o en cada oportunidad, que son más palabras, y que ahora veo que podría ocupar una sola. En lugar de decir a cada ratito o en todo momento o cada vez que me acordaba, ocupar la palabra reiteradamente. Y después dice, aquella tan deleznable conducta. No sé qué significa deleznable, pero se oye feo. Es como aquella, si estás reprochando y estás hablando de que lo hacías constantemente, deleznable tiene que ser porque fue una conducta incómoda, molesta. Deleznable me suena como desechable también. Una conducta desechable me suena a algo
hasta como una enfermedad. Tengo la enfermedad del deleznable. No lo sé, querido amigo, pero el hecho de pensar en otra palabra o en otras palabras aquí, aquella tan mentirosa conducta o tan negativa conducta, yo utilizaría tan negativa conducta o tan mala onda de conducta. Mira, esa sería la palabra que yo ocuparía. O las palabras. Aquella tan mala onda conducta. Tan mala onda. Pero tú no ocupas mala onda, tú ocupas deleznable. Así que te doy la voz para que nos compartas sobre estas últimas dos palabras. Gracias, querido amigo. Este cierre de este cuento, esta terminación, se me ocurrió. Pues porque pudiera seguir diciendo que ella seguía insistiendo y que me decía, mira, si te conviene por esto acá, ella. Sin embargo, dije, bueno, creo que es momento ya, sin tanto estar reiteradamente diciéndole, oye, es que entiéndeme, no me interesa lo que me estás diciendo. ¿Qué es lo que no entiendes cuando te digo no? Pudiera haber alargado el cuento 2, 3 párrafos más. Sin embargo, dije, bueno, quiero ser contundente con mi cierre. Y fue por ello que escogí dos nada más, no solo una palabra, dos palabras. La primera, no sin antes reprocharle reiteradamente, o sea, insistentemente, una y otra vez, aquella tan deleznable, o sea, despreciable conducta. Obviamente yo no estaba de acuerdo, le insistía que no me interesaba y ella seguía y seguía y seguía. De ahí que pensé que con la palabra deleznable daría a conocer exactamente lo que yo sentía en ese momento cuando ya no quería saber nada de su propuesta. Y en este cuento, si se dan cuenta, sí, bueno, si se percatan, al final del cuento utilizo una descripción de cada una de las palabras que utilicé, porque ahorita las estuvimos explicando una por una, pero aquí abajo, conforme Mario está dándole hacia arriba a esto que estamos viendo, se dan cuenta que la última palabra es precisamente deleznable, algo que puede ser despreciado o rechazado. Pues esto que hice a través de un cuento fue precisamente con la finalidad de intercalar ese tipo de palabras que son desconocidos totalmente para nosotros, pero que sí pueden ser utilizadas de una manera elegante. Claro que si tú estás dando un discurso usando ciertas palabras de este tipo, lo más recomendable es que en ese momento uses un sinónimo, por ejemplo, reiteradamente y usas un sinónimo constantemente o en muchas ocasiones o varias veces. Así que cuando usemos este tipo de palabras, se recomienda, sobre todo en un discurso, me refiero a que se expliquen perfectamente para evitar que escuchen tu discurso y no lo entiendan. Eso fue la intención de escribirlo y usar esas palabras. Este cuento nos ayuda, entonces, querido amigo, a tomar, y es corto el cuento, pero a tomar conciencia del buen uso de las palabras, porque nos puede permitir tener una descripción mucho más amplia. Reiteradamente para mí era repetitivamente, pero no es así. Es de manera insistente. No toda repetición es insistencia. Pienso que el aspecto de insistir en algo tiene incluso más poder que simplemente repetir. Si yo te invito a repetir algo, no necesariamente te estoy insistiendo. Pero pienso que ya es un poquito más de la parte de profundizar en los conceptos. Pero me gusta mucho la visión de reiteradamente como un aspecto de insistente. Reiteradamente, insistentemente le estás diciendo,
ya, esto terminó. Insistentemente porque, según el contexto del cuento, la mujer te insistía a ti también. Entonces era como una forma de responder a eso. Y luego deleznable como un sinónimo de algo que puede ser despreciado o rechazado. Una actitud puede ser deleznable. Es decir, yo no apruebo lo que tú haces, es deleznable para mí. Ese sería un uso correcto, entiendo. Sin ni siquiera decir, yo no apruebo lo que haces porque está muy mal lo que estás haciendo. O simplemente porque no vibra conmigo. Mejor podría decir, no lo acepto porque es deleznable para mí. Es decir, es algo que rechazo por algunos otros motivos, pero para eso existe una palabra en nuestro idioma que podemos utilizar. Así que gracias de verdad, querido amigo, por compartirnos este cuento, por utilizarlo como un medio de establecer estas palabras que podemos utilizar todos los que practicamos la oratoria en nuestras conferencias, discursos o charlas que tengan una amplitud en la manera en la que estamos hablando, una amplitud en cuanto al vocabulario, una amplitud en cuanto a lo que compartimos con otros, donde el idioma se puede utilizar incluso de una manera mucho más específica, porque muchas de estas palabras, al no conocerlas, las dejamos atrás y como tú habías comentado, son palabras que tienen un poco uso común, no se utilizan tanto, pero que las podemos rescatar y utilizar dentro de nuestras diferentes oportunidades para compartir en la oratoria. Así que agradecemos verdaderamente, querido amigo, el que nos hayas dado esta oportunidad, pero también queremos invitar a todos los convencedores que nos están oyendo a que también nos compartan esas palabras que suelen usar y que no son tan comunes en el uso. También los invitamos, ¿te parece muy bien? Que nos digan cuáles son estas palabras, porque en ocasiones, al compartir estas palabras entre los que estamos de pronto compartiendo conferencias, charlas o algún tipo de experiencia de hablar en público, nos son bastante útiles. Créeme que yo en mis conferencias voy a utilizar estas palabras que nos has dejado en este momento. Así que te paso la voz por si quieres comentar algunos detalles adicionales. Me parece muy buena tu idea, querido Mario. Efectivamente, como son palabras que no se usan, así llanamente, no se usan, ¿por qué no tratar de tomar una o dos de ellas para incluirlas en tu próximo discurso? Porque de esa manera, poco a poco, vas a ir incursionando en una forma diferente de explicar las cosas. No te retaría que las uses todas porque son demasiadas, aquí las uso en un cuento y por eso fue que al final tuve que escribirlas. Pero bueno, ¿quién no te dice que algún día en una de tus expresiones o exposiciones, permítanme hablarles de manera reiterativa? Debo insistir en esto que les estoy explicando. Bueno, ya tienes allí una palabra. Esta descripción que les hago me hace que me sienta eufórico, que me sienta transportado hacia otro plan, me siento diferente. Explicar con palabras lo que puede significar hace que de ahí entiendan perfectamente. Por eso es que sí, las debes conocer. Conocer me refiero a saber no solo cómo usarlas, en qué momento utilizarlas, sino también que sepas cuál es su definición para que lo expliques. Como ahorita que dije, me siento eufórico, es una sensación de optimismo y bienestar. Así que les invitamos, amigos convencedores, a que practiquen de esta manera. Es algo tal vez distinto que no se toma en cuenta en los discursos porque nadie te va a decir, oye, pues, trata de usar palabras diferentes, usa las mismas. Bueno, el reto es que tú te comprometas a decir, a ver, en mi siguiente discurso, ¿qué palabra de estas o qué otra palabra puedo utilizar para darles a conocer algo que estoy sintiendo?
Tal vez hay algunas palabras que son de uso muy poco común, pero así muy poco común porque quizá ni siquiera la vayas a seguir utilizando. Bueno, no importa, pero los demás sí. Por ejemplo, limerencia, serendipia, inefable, sí, la he escuchado varias veces. Etéreo, ineludible, elocuencia, efímero, euforia. Es así. De aquí unas tres: limerencia, serendipia y tal vez esa que a mí se me hace muy difícil de pronunciar, melifluo. Quizá esas no tengas que hacerlo, pero los demás juega con esas, intercálalas en tu discurso y a ver qué se siente cuando la das a conocer a los demás. La invitación entonces es practicar con el uso de estas palabras para enriquecer tu discurso. Toma el reto de incorporarlas a las charlas, o mejor dicho, a las conferencias, porque a lo mejor en una charla es difícil y en lugar de utilizar una palabra como limerencia, simplemente te podría decir, querido amigo, ¿qué crees? Conocí una mujer con la que tenía cierta atracción. Ella tenía un no sé qué, que qué sé yo, que qué te digo. Y entonces, no es lo mismo decirlo eso en una charla que en una conferencia decir, conocí a una mujer con la que de pronto hubo un estado de limerencia. Parecía que las cosas se habían colocado de una manera serendipítica, donde una expresión inefable se estaba haciendo constante en el ambiente. Cada vez que ella hablaba, parecía que había una esencia meliflua, donde mi propio ser en ese momento se sentía constantemente etéreo. Era ineludible acercarme a ella, pero tenía que hablar con elocuencia para poder hacerle o mostrarle lo que yo estaba sintiendo, que ojalá no sea un estado efímero, sino que más bien fuera contundente en mis emociones y en la de ella. Lo que yo esperaba al acercarme a ella era que la euforia se expresara al verme, para que así, de forma concienzuda, pudiéramos hablar, detallar aspectos acerca de nuestras preferencias y reiteradamente insistirle cuándo tomamos un café, cuándo podemos tomar una cerveza o cuándo tendremos la oportunidad de hablar acerca de las vicisitudes de la vida, que no se deba de confundir con las concupiscencias que de pronto podemos tener, sino que todos aquellos aspectos sean deleznables para nosotros y que la única experiencia inefable sea el amor que se estaba expresando. Me voy a aplaudir, me voy a aplaudir, amigo. Por favor. Ahí está, mira, ¿qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Muy bien, querido amigo Mario. Pero es muy diferente, ¿verdad, querido Luis, que lo esté hablando yo en una conferencia donde pretenda colocar este idioma a que se lo diga un amigo? Un amigo me va a decir, oye, pues ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es eso de limerencia? ¿Ya te enfermaste? ¿Te pegaron algo? ¿Qué te pasó? Porque yo al principio, perdón que te lo diga, querido amigo, yo pensé que limerencia era como una, pues esas enfermedades que se pegan, ¿no? Que ya sabes, ¿no? Hay en las cosas. Sí, raras. Pero no es así. Entonces, tenemos que entender también, si te parece bien este punto, la audiencia a la que estamos hablando. Y también no tanto abuso de estas palabras porque se podría perder el contexto. Yo en este momento lo hice a propósito como para abusar y que aunque se oiga muy arrebolado en cuanto al contenido, pues a veces si la audiencia no es un Octavio Paz el que nos está escuchando, pues tal vez no tendría mucho sentido hablar en esos términos. Sí. Pero ¿qué tal una de esas palabras? Una sola, dos tal vez, tres, ni tú ni yo, tres, ¿qué te parece? Tres palabritas. Exactamente. Y que nuestros discursos puedan ser incluso también de aportación cultural. ¿Tú qué opinas, amigo? Sería fabuloso y no fue la intención de hacer mi cuento. Simplemente por ahí alguna ocasión me llegó a través de las redes palabras raras, o no sé cómo decía el título, y empecé a ver las palabras y dije, bueno, ¿y por qué no se podría hacer un cuento con esto? A ver, ¿qué se me ocurre? Y fue que inventé la historia y fui, ahora sí que intercalando
las palabras dependiendo del contexto, dependiendo de lo que yo quería entender. Y fue eso lo que quedó, fue lo que compartimos y la finalidad precisamente era esa, que esas palabras sí se pueden usar en un escrito y sin menospreciar tu intervención, que me gustó mucho por la manera tan fácil, digo fácil porque así se notó, en la que pudiste compartirnos, porque obviamente tú estabas simplemente en ese momento lo que se estaba ocurriendo, estabas improvisando. Y eso significa también que sí se puede lograr lo que uno quiera o lo que uno desee. Pero en este caso, para no salirnos del tema, la idea es que el reto, como ya les dijimos y lo comentamos reiteradamente, usen una o dos de estas palabras en su próximo discurso y a ver qué se siente, a ver cómo les va. Sí, pienso igual que una de ellas que le ocupemos en los discursos será maravillosa para que le demos una nueva dimensión a lo que compartimos. Claro. Tenemos aquí a los convencedores, ya tenemos a Stephanie, nuestra querida convencedora Stephanie. Bienvenida, Dice, buenas Stephanie. noches, convencederos, no convencedores, no convencederos. Gracias por transmitir a ti, querida Stephanie. Ojalá que pronto te veamos por ahí en los laboratorios. Sí, Y esto sí. nos da pauta para recordar a todos nuestros amigos que nos escuchan que tenemos laboratorios de práctica con acceso libre como invitados. Si quieren ser parte de esta enseñanza de oratoria, pero también de un aprendizaje constante y reiterado, los invitamos entonces a que se unan a nuestro grupo de practicantes de oratoria. Todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, hora local de México. Acabamos de hacer un ajuste de horario. Serán todos los miércoles a las 8 de la noche, hora local de México. Me pueden escribir a mí o si quieren dejar un mensajito dentro de los comentarios, yo me comunico con ustedes. Mi contacto de WhatsApp está ahí en la pantalla para que nos escriban y se unan a estas sesiones que tenemos como laboratorios de oratoria, donde estas palabras las practicamos allí. Practicamos, damos algunos enfoques interesantes de cómo podemos apoyarles en proyectos que traigan para que la oratoria sea un elemento más en cómo quieren compartir estas ideas o también sus propias concepciones y proyectos. También tenemos talleres de oratoria que estamos compartiendo mi querido amigo Luis y un servidor, en los que integramos al público a que pueda hablar sin miedo, que controle su nerviosismo, que conozca un discurso, que sepa cómo presentarse ante los demás, que no crea que solamente hablar es de algunos, hablar es de todos si tenemos una estructura, un método y sobre todo amigos. El proyecto que tenemos Convencedores está diseñado para formar una gran familia de oradores, pero principalmente de amigos que puedan compartir sus ideas de una manera mucho más eficaz. No simplemente hablar por hablar, sino que en ocasiones tenemos que estructurar lo que hablamos con un enfoque que sea de alto impacto. Así que si están interesados, les damos toda la información. Se pueden comunicar al WhatsApp que aparece aquí en la pantalla, nos pueden dejar un comentario aquí en el canal de YouTube o simplemente sigan conectándose a este podcast. Suscríbanse al canal, compartan todos los videos, porque, querido amigo, ¿qué crees? Una persona convencedora me preguntó si estaba bien compartir nuestros videos que salen aquí, que si estaba bien que se pudieran compartir en las redes sociales. Perfecto. Y damos permiso, no hay ningún problema. Claro. Todo material que esté en YouTube y que nosotros estemos subiendo es para compartir. Queremos compartir. Si alguien más se quiere o quiere profundizar, podemos establecer un programa mucho más específico para una ayuda. Así que siéntanse libres en compartir, en cuestionar, en preguntar, en practicar lo que les estamos compartiendo, porque seguramente, aunque no seas un orador profesional, te puede ayudar en tu vida cotidiana. Si estás listo para dar el paso, entonces aquí te podemos ayudar. Luis Ángel, con 40 años de experiencia en formar comunicadores, y yo, con 13 años de experiencia
en las conferencias, hablando de diferentes temas, pero sobre todo con el enfoque de facilitar temas muy difíciles ante un público de muchas partes del mundo. Así que entre los dos tenemos esta mancuerna para poder compartir ideas de oratoria, de hablar en público y con palabras contundentes y rotundas llegar a nuevos niveles de impacto. Estamos por terminar, querido amigo. ¿Qué te parece si te doy a ti la voz para que tú hagas el cierre de este podcast? ¿Aceptas el Con reto? mucho gusto. Claro que sí, Eso. compañero. Pues aprovechando la solicitud de la persona que menciona Mario, queremos decirles a todos aquellos que están viendo estos podcasts que estamos abiertos a cualquier necesidad que ustedes tengan, ya sea alguna necesidad empresarial. ¿Cuántos de pronto no tienen como empresarios problemas con su personal, que no saben expresarse adecuadamente o que quieren expresarse mejor de lo que lo hacen para convencer, para persuadir, para lograr realizar una venta, ¿por qué no? O ventas. Bueno, nosotros estamos comprometidos con quienes tengan ese tipo de necesidades. Con todo gusto, a través de nuestro contacto, Mario, podemos apoyarles, ya sea que de pronto quieran que hablemos acerca de la posibilidad de impartirles un taller especializado para que todo su personal se beneficie. Bueno, para eso estamos aquí. Y de que alguien de los que nos está viendo desee compartir todo esto que hacemos hasta ahora, llevamos creo que 10 con 10 podcasts. Entonces, bueno, ya tienen por ahí material que entran nada más a YouTube, buscan Convencedores y allí van a abrevar todo lo que necesiten. No quiere decir que con que los vean ya sea suficiente, porque aquí solamente hacemos comentarios, damos algunos consejos, algunos tips, pero ya algo más especial sí requeriríamos sentarnos a platicar, pero estamos totalmente abiertos. Con esto terminamos por hoy nuestro podcast. Les agradecemos sinceramente el que hayan estado con nosotros. Esperamos haberlos divertido un poco y haberles mostrado lo que hacemos y para qué lo hacemos. Gracias de antemano. Continuamos con nuestro siguiente podcast la próxima semana, si Dios quiere. Y mientras, el miércoles que sigue, ya saben, también pueden entrar para que se enteren qué hacemos en ese laboratorio. ¿Por qué es un laboratorio de oratoria? Entren para que se convenzan que sí vale la pena. Con esto terminamos y les agradecemos muchísimo todo lo que hacen por nosotros y los esperamos en una siguiente ocasión. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.